Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final, la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva, lo mejor edificado sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta vez, como estamos ya pues a fin de año, en víspera de la Nochebuena, nosotros hemos querido pues reflexionar este año 2018 a través de los temas que recibieron mayor atención en las reseñas mediáticas. Pero no será un contenido atiborrado, cronológico, de todo lo que ocurrió o todo lo que se publicó durante el año, sino nos hemos concentrado en 5 temas que matizaron este año 2018 y que formaron parte de nuestro segmento de las 3 preguntas. Entonces, esto lo vamos a dividir en varios bloques. En un primer bloque vamos a presentar la conversación que sostuvimos con el senador Julio César Valentín. Con él hablamos de uno de los acontecimientos del 2018, la retirada de los Castro del poder en Cuba y la ascensión de Miguel Díaz-Canel. Sobre ese tema hablamos con Julio César Valentín. También este fue el año de la conclusión de los plazos ya varias veces extendido del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y lo que ocurrió con ese plan lo evaluamos con preguntas al abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón. Ese será nuestro primer bloque. En nuestro segundo bloque hablamos de lo que ocurrió con las expectativas de crecimiento que la CEPAL después la amplió. Ahí consultamos al economista pues Antonio Cruz Siriaco. Este año también hubo un gran debate sobre el tema de la pensión de sobrevivencia y se creó mucha confusión sobre ese tema, y entonces debidamente nosotros consultamos para las 3 preguntas a Kirsi Jaques, la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Y finalmente también un tema que se batió mucho fue el tema de la posibilidad de construir un muro fronterizo. Y sobre ese tema consultamos a José Ricardo Taveras. Entonces, nos permiten ahora la primera pausa comercial y entonces venimos con el primer bloque de estas conversaciones en las 3 preguntas de Toque Final. Bien, señores, vamos a presentar entonces este primer bloque. Ahí están las 3 preguntas formuladas al senador Julio César Valentín de Santiago de los Caballeros. ¿Qué significó en este año 2018 el ascenso al poder en Cuba de Miguel Díaz-Canel y la retirada de los Castro, con Raúl Castro retirándose y ya Fidel Castro pues fallecido? Entonces también en este bloque vamos a ver qué ocurrió con el bendito Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Después de varias posposiciones se vencieron los plazos y ahí conversamos con Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a continuación con estas conversaciones que recibieron una amplia reseña mediática en todo el país.
¿Representa la elección de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba el inicio de la transición democrática en ese país? Yo estimo que la elección de un nuevo actor, que incluso nació después del triunfo de la revolución, como Díaz-Canel, plantea simbólicamente la idea de algunos cambios. Cuba y la Revolución Cubana nunca prometieron una democracia liberal. Prometieron otros presupuestos colectivos que tuvieron bastante vigencia en algún momento del proceso histórico latinoamericano y del mundo. Tanto así que Fidel Castro es una de las figuras más influyentes del mundo, fue durante el siglo XX. Producto de la revolución y sus hazañas y su vinculación con los procesos de descolonización de África, Asia y otros países. Sin duda serán cambios que estimo que no serán precipitados, podrían precipitarse porque es difícil pronosticar qué va a acontecer con los procesos sociales y políticos, más de una nación que ha estado regida por un régimen, por unos líderes formados en un proceso, en una revolución. Pero sí estimo que este es el inicio de cambios sustanciales importantes que no va a separarse de lo que son las ideas centrales de la Revolución Cubana. En ese sentido creo que sí podría haber cambios en distintos ámbitos, pero en el planteamiento de apertura democrática de golpe no creo que se pueda pronosticar. ¿Podría Cuba procurar la subsistencia del sistema socialista de manera paralela con el desarrollo de una economía capitalista? Si el pueblo cubano y el partido y el Estado cubano deciden continuar por la ruta del socialismo o lo que ellos llaman socialismo, estimo yo que están forzosamente conducidos a lograr convivir un modelo económico que propicie la inversión extranjera, es decir, empresas que generen capital, que generen empleo y que el Estado pueda cobrar impuestos para distribuir bienes colectivos, como ha hecho Vietnam, China y otras naciones de orientación izquierdista, y puede perfectamente preservarlo. Es una decisión de la sociedad cubana y del establishment y de la organización que dirige el Estado cubano. La apertura de Cuba representaría desafíos para República Dominicana como principal destino turístico del Caribe. Podría plantear desafíos en algunos aspectos, pero no en turismo, porque la infraestructura que tiene República Dominicana, la cantidad de habitaciones, la vialidad, la infraestructura vial, la respuesta, por ejemplo, del Internet, las ofertas, la diversidad de las ofertas, el know-how, el conocimiento de muchedumbres de personas que saben cómo tratar a un turista, eso no se logra en 2 días. A nosotros tener esta cantidad de habitaciones, y nos faltan muchísimas más, habilitar playas distintas a Varaderos, que es la que probablemente más puede ofertar Cuba. Nosotros tenemos 50 varaderos aquí. Nosotros tenemos en el norte, en el sur, en el este, zonas exploradas y no exploradas. Pero tenemos también una capacidad instalada que hace hoy del turismo la principal fuente de la economía dominicana. De suerte que particularmente no tengo ningún temor, aunque sí llamo la atención de las autoridades dominicanas a que veamos en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los objetivos nacionales, seguir robusteciendo la capacidad de ofertar un turismo que sea atractivo para Europa, para Estados Unidos, para Canadá, para esa expansión de clase media que está experimentando América Latina, para el Caribe e incluso para Asia y para Euroasia, como se ha venido logrando en una agresiva campaña por lograr un turista
por habitante que sé que el gobierno dominicano va a lograr, porque ya tenemos entre turistas y cruceristas 7.2 millones al día de hoy, que es un logro que a Cuba, estimo yo, y ojalá que le vaya muy bien, no lo podemos ver como nuestro adversario, pueden aprender de nosotros, nosotros de ellos. Tienen una ventaja fuerte ellos, una población altamente educada e informada. Pero la parte de infraestructura no se consigue en 10, ni en 15, ni en 20, ni en 30 años, ni siquiera con un flujo de dinero abundante que puedan conseguir, y no sé cómo puede un país conseguirlo si no tiene la capacidad de retribuir o pagar, como ha hecho la República Dominicana y como han hecho otros países que se han convertido en potencias turísticas. Concluido el plazo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, ¿cómo valora sus resultados? Bueno, desde el punto de vista de los resultados, el país nunca va a estar completamente tranquilo de la manera en que operativamente se ejecutó. Recordemos que el plan estaba contemplado en una ley que era del año 2004. El gobierno duró muchísimo tiempo para poder poner esa disposición de la ley de migración en vigencia, y no fue sino después de la sentencia 168 que como política pública esta materia pendiente se pone al día. El decreto 327-3 desde el momento mismo en que fue redactado apuntaba una serie de deficiencias de tipo jurídico constitucional que nos llevaron a nosotros a accionar en su declaratoria de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, porque ciertamente el decreto rebasaba el mandato de la ley y tenía evidentemente en su diseño algunas deficiencias que nosotros alertábamos cuáles iban a ser sus consecuencias, empezando porque no había manera de que el gobierno, implementando un proceso en el cual no tenía un control de verificabilidad de la identidad, iba a registrar gente que no tenía manera luego de completar sus expedientes. Y efectivamente así fue. Permitieron prórrogas sucesivas al margen de lo que establece la ley, al margen de lo que establece el mismo decreto, que se fueron renovando, hasta que han transcurrido en total 5 años. El decreto decía 1 año y medio, y eso se triplicó. Durante todo ese transcurso de tiempo fueron asentados cientos de miles de personas sin proveer la mínima documentación para verificar sus identidades. Como no hay control efectivo de fronteras, eso generó un mercado de clonación, alquiler y falsificación de carnets, de manera que hay literalmente millones de carnets en manos de extranjeros. Y el Estado no tiene mecanismos efectivos de control de verificación de que quien porte un documento de estos del plan ciertamente sea quien aplicó al mismo, y cuando te vas a los que aplicaron tampoco califican dentro del marco de la ley. Al final de cuentas el gobierno cierra el plan, el Tribunal Constitucional tampoco falló esta acción, es decir, que tanto el Poder Ejecutivo falló en sus responsabilidades como el propio Tribunal Constitucional, que ha dejado ese tema sin fallar. ¿Cuál es el resultado? Que de todas maneras el Estado Dominicano tiene que lidiar con una situación de presencia de una cantidad indeterminada de extranjeros que se encuentran de todas maneras sin carnet, otra cantidad indeterminada de personas que tienen carnet de regularización que no son sus verdaderos propietarios, y luego tiene aquellos que sí aplicaron. Y de todas maneras eso no le da respuesta a las múltiples necesidades que en una sociedad que acoge mucha migración debe de responder con planificación. Es decir, el resultado catastrófico. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha reconocido que el esfuerzo hecho por República Dominicana para dar oportunidad de regularización a las personas que han permanecido en su territorio de manera ilegal es único en su territorio. ¿Cree que esas declaraciones marquen un cambio en las presiones que se hacen desde la OEA para que se les otorgue la nacionalidad dominicana a personas que no le corresponde? No, la actitud de los organismos internacionales siempre va a ser maximalista. República Dominicana puede regalarse entera a los haitianos y eso nunca va a ser suficiente. Porque toda esta hipocresía internacional lo que procura es que República Dominicana sea la vía de solución a un problema que es continental. Y por lo tanto,
No importa la cantidad de solidaridad que se ejerza, no importa todos los beneficios que la sociedad dominicana, no importa que el dominicano se quite el pan de la boca para dárselo a su vecino y que haga lo que no hace nadie por Haití. De ninguna manera eso va a dejar satisfechos esos organismos. Lo que pasa es que este señor obviamente ha visto complacida muchas de esas apetencias. Claro que está contento, pero siempre van a querer más. ¿Qué procede una vez cerrado el plazo de las varias prórrogas que se concedieron para la regularización? Bueno, lo que procedía desde el principio es haber aplicado la legalidad. ¿Podrá en algún momento el Estado Dominicano y las políticas públicas ajustarse a la legalidad y a planificar su desarrollo de una manera ordenada? Habría que preguntarle a la clase política si está dispuesta a eso. Yo personalmente no tengo expectativas, por lo menos con la actual gestión, ni con la que venga. Bien, señores, ahora vamos a una pausa comercial para después venir con la segunda presentación de el bloque de entrevistas de las 3 preguntas que estamos pues usando esta noche como una especie de condensado de las cosas más importantes del año 2018. En breve estamos con ustedes. Bien, señores, la proyección de crecimiento de nuestra economía resultó mayor que la que en principio se había planteado y de la que habían hablado algunos economistas en el país. Cuando la CEPAL entonces presentó sus expectativas de crecimiento de la economía dominicana para este año 2018, entonces nosotros consultamos a Antonio Cruz Siriaco, que fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es que vamos a escuchar de inmediato este bloque, pero también ahí estará la conversación que sostuvimos con Kirsi Jaques, que es la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, para aclarar el tema que tanto pues se debatió sobre el seguro de sobrevivencia o la llamada pensión de sobrevivencia. Así es que veamos estas conversaciones. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ha proyectado un crecimiento de 5.4% de la economía de República Dominicana, superior al 4.9%. ¿A qué atribuye el incremento de ese crecimiento? Obviamente que los informes que nosotros presentamos en el momento que éramos directores de escuela, lo hicimos sobre la base de varios escenarios, escenarios un tanto pesimistas, un escenario moderado y un escenario optimistas. Y por eso, evidentemente, en el escenario moderado dio una proyección de 4.9. Esta situación, muchos organismos internacionales también hacen proyecciones, como es el caso de la Comisión Económica para América Latina, y son proyecciones que se van revisando. Es evidente que en el caso de la CEPAL hace una revisión de manera continua y todo parece indicar que en la última revisión la proyección que le dio es una proyección que la economía va a crecer 5.4. Obviamente que las condiciones
han venido cambiando. La economía norteamericana ha venido con un ritmo de crecimiento importante y eso parece que ha beneficiado la expansión de la economía dominicana. Claro, yo creo que hay un elemento también importante en toda esta parte, que es el elemento redistributivo. Sin embargo, cada vez que hacemos proyecciones, hay que irlas revisando, tomando en consideración los factores externos que van cambiando, que son muy dinámicos, nada es estático. Y yo creo que en el caso de la economía dominicana, la proyección que hizo la CEPAL y la revisión que ha hecho la Comisión Económica para América Latina, evidentemente les dio esa información de que la economía se puede terminar con una expansión del 5.4. Recientemente, el ex lanzador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, planteó que nunca había sentido la economía tan estancada, a qué atribuye que a pesar del crecimiento constante de la economía del país, haya sectores que perciban lo contrario. Yo pienso que esa percepción que tiene Pedro Martínez, al igual que él, una gran cantidad de dominicanos la tienen, por el hecho de que el modelo económico dominicano es un modelo que, si bien es cierto que la economía crece, hay fallas importantes en las políticas públicas redistributivas. Es un modelo que obviamente no genera mucha movilidad social y eso los estudios que se han hecho por organismos internacionales indican precisamente esa situación, que la economía dominicana ha sido la economía que más ha crecido durante las últimas décadas en América Latina y el Caribe. Sin embargo, los niveles de movilidad social no sobrepasan el 2%, cuando otros tipos de economías similares a la economía dominicana, como es el caso de las economías centroamericanas, tienen un ritmo de crecimiento menor. Sin embargo, durante los últimos años han establecido y han generado mucho más movilidad social. Yo creo que en el caso de la República Dominicana, el tema de las políticas redistributivas, el tema de la desigualdad, es un tema que hay que seguir revisando. No hay que olvidar que recientemente un ministerio, básicamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en su última evaluación, habla de que durante el año 2017 hubo una caída leve del ingreso o el salario real en alrededor de 0.3%. Y eso se hace dentro de un contexto de un crecimiento de la economía dominicana y evidentemente que esa situación lo que está demostrando es que el único mecanismo que va concomitantemente con el crecimiento y mejora la redistribución del ingreso es el salario. Si eso no ocurre, es obvio que el crecimiento de la economía se está quedando en algunas manos o en pocas manos y eso lo que está generando es una concentración del ingreso y eso lo que está generando una mayor desigualdad de los salarios en la República Dominicana. ¿Qué medidas sugiere para producir un crecimiento más inclusivo? ¿Y qué piensa de lo que dijo el presidente en el sentido de que sin endeudamiento no hay desarrollo? Yo pienso que para tener un crecimiento inclusivo hay que partir ya por las características mismas de la sociedad dominicana, por la característica misma de la economía, como he dicho, que es una economía de rentas medias. Hay que establecer programas y servicios que sean universales. Por ejemplo, ya no podemos tener esas diferencias entre una educación bilingüe y una educación que no es bilingüe. No podemos tener esas diferencias tan abismales entre hospitales públicos que no tienen las condiciones y clínicas o centros privados que tienen todas las condiciones. Y todo eso implica verdaderamente una traba y una restricción importante para expandir las políticas redistributivas. Lo mismo ocurre con la seguridad social. Todavía la seguridad social es un tema pendiente en la República Dominicana y esos son factores importantes que limitan la expansión realmente de las políticas redistributivas y la expansión de un crecimiento que sea inclusivo. Con respecto al endeudamiento, es obvio que lo que se trata cuando se critica o se habla del excesivo endeudamiento no es que el endeudamiento no sea importante en determinadas situaciones, sí lo es. Sin embargo,
cuando ya sobrepasa una capacidad verdaderamente dentro de un contexto donde hay riesgos, como es el caso de la economía dominicana, donde durante los últimos años las tasas de interés a nivel internacional permitieron que los gobiernos o el gobierno se pudiera endeudar precisamente sin ningún tipo de presión. Sin embargo, ya con los incrementos más recientes en las tasas de interés siguen incrementándose. Eso genera un contexto de riesgo para la emisión de nueva deuda, porque si tú emites nueva deuda con un stop como el que tiene la República Dominicana de un 50% con respecto al PIB, y emite más bonos o contrae mucho más deuda a tasa de interés mucho más alta, eso aumenta el nivel de riesgo, porque la emisión de esa deuda va a ser mucho más costoso, de manera que eso va a tener inmediatamente un impacto en las finanzas públicas, porque al fin y al cabo la deuda se paga es con los ingresos tributarios, no se paga con el PIB, y como consecuencias entonces tú vas a tener que va a dedicar cada vez más en tus presupuestos una proporción más grande para el pago de intereses. ¿Qué es la pensión de sobrevivencia y cómo se sustenta? Sí, antes de específicamente referirnos a la pensión de sobrevivencia y dada el contexto en el que nos encontramos, es bueno establecer la diferencia entre una pensión de sobrevivencia y la herencia que reciben los familiares de un afiliado fallecido. La pensión de sobrevivencia está establecida puntualmente en el artículo 51 de la Ley 8701 de Seguridad Social y dice quiénes son los que reciben esta pensión, que son los familiares directos, digamos, esposo, esposa, hijos menores y los hijos hasta los 18 años, hasta los 21 si son estudiantes. Y la pensión de sobrevivencia también está definida por el contrato póliza que aprueba y define el Consejo Nacional de Seguridad Social. Consejo de Seguridad Social que está conformado fundamentalmente por el sector gubernamental, el sector empleador y el sector sindical. O sea, ese contrato se aprueba en el Consejo de Seguridad Social y es el que, a partir de la ley, define el beneficio de la pensión de sobrevivencia. En el caso de la pensión de sobrevivencia, este mismo contrato tiene una fecha extintiva, un plazo extintivo de 7 años. Es decir, que si pasados los 7 años no se ha hecho una reclamación de acuerdo con ese contrato póliza, ya el beneficio de sobrevivencia, los familiares tendrían entonces que recibir, en vez de esto reciben una herencia, es decir, que el fondo se convierte en masa sucesoral. Y en este caso ya pasa a cumplir una serie de requisitos que no corresponden directamente a la seguridad social, sino que son materia de derecho común, porque ya se convierte en una herencia. Entonces, esta diferencia es importante que los familiares de los afiliados fallecidos la conozcan. ¿Qué factores dificultan que personas con derecho a reclamarla no lo hagan? ¿Y qué se hace para que este beneficio cumpla con los objetivos previstos por el legislador? Sobre el tema de la reclamación por parte de la familia, es bueno decir que está circulando mucha desinformación. Vemos desde la DAF con preocupación que algunos medios están confundiendo un beneficio con otro, igualmente en los trámites. En primer lugar, establecer que las AFP, como administradores fiduciarios de cada uno de los fondos de pensiones de los afiliados, tiene la responsabilidad de garantizar que el beneficio de la pensión y la herencia del fondo, en caso de que se convierta en masa sucesoral, lo reciban específicamente las personas que tienen derecho. Y para eso tienen que demostrar sus calidades. Obviamente, esos requisitos vienen dados de verificar su calidad a través de la documentación como actas de nacimiento, actas de matrimonio en los casos que haya. O sea, hay una serie de documentaciones legales que son las que van a avalar y garantizar que esa persona que se acercó es efectivamente y son en su totalidad los beneficiarios que deben recibir este beneficio. ¿Cuántas reclamantes han logrado obtenerla desde que se inició el fondo de pensiones? ¿Y cuáles son los requisitos para alcanzarla de inmediato?
los requisitos están establecidos según lo que sea que corresponda. Si es la pensión de sobrevivencia, lo dicen específicamente el contrato póliza que apruebe el Consejo de Seguridad Social. Y si es herencia, entonces tiene que cumplir con los requisitos que se establecen en derecho común en materia de herencia, el Código Civil y la Ley de Sucesiones y Donaciones, que quien tiene la responsabilidad de administrarla por ser un impuesto es la Dirección General de Impuestos Internos. Quisiera aprovechar la oportunidad para resaltar que las AFP hacen todos los esfuerzos por localizar a los familiares de afiliados que han fallecido para informarles del beneficio que tienen con el fondo que este afiliado dejó. Una vez las AFP tienen esta información, con los datos de contacto de estos familiares, se comunican con ellos, pero aún sabiendo los familiares y habiendo la AFP informándole la situación, es necesario que ellos se presenten en la AFP. En el evento de que haya una persona que haya fallecido y los familiares no supieran en cuál AFP está afiliado y que no hayan sido contactados probablemente porque la AFP no sabe que falleció o no tiene la información de contacto, en todos los casos las personas lo que tienen que hacer simplemente es acceder a la página de la Superintendencia de Pensiones y hacer la consulta de afiliación a su AFP. En esa página de la Superintendencia de Pensiones SIPEN puede determinarse cuál es la AFP a la que está afiliado ese afiliado que falleció, valga la redundancia, y entonces acercarse personalmente a ella para hacer su solicitud. La AFP está en la obligación de verificar que cumpla con todos los requisitos que se ameritan para la pensión de sobrevivencia y le da la información de cuáles son la documentación que debe depositar. Es importante que las personas sepan que si bien entendemos, resulta muy doloroso cuando una persona pierde un familiar y tiene que hacer todos estos trámites, pero es de rigor que la AFP cuide que el beneficio de la pensión o el saldo de la cuenta como herencia llegue efectivamente a las personas que corresponden. Y por eso la rigurosidad y la formalidad que tanto la Ley de Seguridad Social establece, que la normativa del contrato póliza que el Consejo establece, lo disponen así también, deben ser cumplidas, incluso so pena de sanción a la AFP, porque es importante que ella garantice que quien efectivamente tiene el beneficio sea que lo reciba. Bueno, señores, ahora nos toca una pausa comercial, pero les recuerdo que uno de los temas que más se debatió durante este año, que más llamó la atención, fue el juicio por el caso del asesinato de la jovencita Emily Peguero. Asesinato, descuartizamiento, intento de ocultamiento de cadáver. Entonces, cuando se produjo la decisión que estableció la pena máxima contra Marlon y una condena de 5 años contra Marley Martínez, su madre, esto produjo mucho cuestionamiento. Ahí cuestionamos nosotros entonces al distinguido abogado Marino Elcevit y recabamos sus opiniones. Pero esto será después de esta pausa. Asómate a la ventana, verás
Senado de la República. Bueno, ahora nos vamos con el caso Emily Peguero y la conversación con el doctor Marino Elseví que sostuvimos aquí en Toque Final. Y también con el tema del muro fronterizo y la conversación con el doctor José Ricardo Taveras. Ambas conversaciones fueron ampliamente reseñadas por distintos medios. Vamos a verlas. ¿Qué opina de la decisión del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, que ha condenado a 30 años de prisión a Marlon Martínez por aborto, homicidio voluntario y acto de barbarie en perjuicio de la menor Emily Peguero, mientras a su madre Marilyn Martínez se le ha condenado a 5 años por sustracción de menores y ocultamiento de cadáver? En el caso de la sentencia del Tribunal de San Francisco de Macorís, la ciudadanía se quedó con un trago amargo, debido a que no retuvo la complicidad prevista en los artículos 304 del Código Penal, que establece que un crimen seguido de otro crimen constituye un asesinato y la complicidad u ocultamiento de un crimen se convierte en la pena inferior máxima, que son 20 años. En ese sentido, la comunidad se sintió que no hubo una protección a un bien jurídico legítimamente protegido, que primero fue la interrupción del nacimiento de la criatura. Es decir, el aborto fue el primer crimen. Segundo, el homicidio preterintencional que ocurrió como un hecho desencadenante del primer crimen, es decir, del aborto. Y tercero, el ocultamiento de cadáver con las demás complicaciones de ocultamiento de herramientas y cosas que ocurrieron en el interregno, que convierten ese hecho en un crimen complejo con delitos o crímenes conexos. Un aborto, un homicidio preterintencional y un ocultamiento de cadáver. ¿Debe la indignación de la sociedad frente a un hecho determinado influenciar las decisiones de los jueces? Los jueces son seres humanos y viven en esa comunidad. Influye, aunque no quieran. Simple y llanamente los jueces son, como decía Tomás de Aquino, intérprete de la rectitud humana. Es decir, cuando un juez da una decisión, lo que procura es imprimirle rectitud a las valoraciones, a las actuaciones de los hombres que han irrumpido o han incumplido con la ley y la norma penal. La falta de un nuevo Código Penal ha sido determinante para que con un cúmulo de penas se hubiese producido una penalización mayor en ambos casos. No, contrario a lo que muchas personas quieren encontrar una falencia en los códigos, el Código Penal dominicano tiene típicamente establecido que el que comete un crimen seguido de otro crimen le corresponde en 30 años. Y el tema del cúmulo de pena, habría que establecer quienes están a favor o en contra de estas circunstancias. Yo creo que 30 años de prisión a una persona le endereza dentro del concepto de la penalidad, dentro del concepto de las cárceles
y sobre todo la cárcel como lugar de reeducación lo suficiente como para poder restablecer una vida diferente luego de cometer un crimen tan horrendo. Los que se oponen a la construcción de un muro en la frontera dominico-haitiana sostienen que no evitaría el flujo migratorio de ilegales hacia territorio dominicano, que lo que debe hacerse es crear desarrollo a ambos lados de la frontera. ¿Cuál sería el aporte del muro? ¿Qué tipo de muro y cómo se financiaría su construcción? Ciertamente, ningún muro es infalible. Los que estamos a favor de la construcción de un muro en la frontera terrestre dominico-haitiana, estamos muy conscientes de ello. Indudablemente, el hecho de que no sean infalibles no quita que son muy eficaces en la ayuda para las políticas de control fronterizo. Los muros que se vienen haciendo desde la antigüedad, con la más conocida experiencia de la muralla china, hoy en día son una realidad. En este momento se están construyendo más de 30 muros alrededor del mundo, y todos con el mismo objetivo, de cooperar, de ayudar, de convertirlos en un instrumento de soporte para las autoridades que hacen la labor operativa del control fronterizo. El muro es definitivamente necesario. ¿Qué hacer con la denominada carretera internacional que toca territorio de ambos países? La carretera internacional se dice que toca territorio y realmente toca en algún tramo, es insignificante. Obviamente, eso sencillamente significa que en esos puntos donde hubiera un paso de nivel internacional se crean una situación especial. Se puede crear un punto de control para ese tráfico. Las autoridades tendrían un espacio limitado donde operar para que ese paso no sea objeto de tener un hueco, vamos a decir, o sencillamente se evade, porque no tiene que ser obligatoriamente. Si es posible evadir, se puede evadir, pero obviamente la carretera internacional, lo que es preocupante es que esté como se encuentra en este momento. El tramo comprendido entre Elías Piña y Dajabón es un tramo que está supuesto a hacerse en 2 horas y actualmente se tiene que hacer en 7 horas. ¿Por qué? Porque sencillamente la carretera internacional no sirve. Definitivamente tenemos un problema serio. No tenemos un centro de comando. La carretera internacional debe ser definitivamente remodelada, reencauzada para que esté en el marco del territorio nacional y allí donde no pudiera ser posible construir puentes, porque definitivamente es lo que permite que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana tengan las capacidades operativas para desplazarse en aquellos puntos donde hubiera algún nivel de conflicto. ¿Qué papel puede jugar la comunidad internacional para ayudar a una democracia estable en Haití y a promover el desarrollo económico que disminuya la presión migratoria sobre la República Dominicana? Mire, nuestro partido viene durante muchos años planteando que la razón de ser, el eje fundamental de la política exterior de la República Dominicana debe ser definitivamente la promoción del Estado haitiano. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de que nosotros tenemos que ser, después de Haití, y junto con Haití diría yo, los promotores para que el mundo, además de poner su compasión en Haití, ponga sus bolsillos. Nosotros hemos expuesto siempre la necesidad del desarrollo de un pequeño plan Marshall para Haití. Las naciones ricas del mundo ayudaron a reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Haití necesita urgentemente la intervención financiera de la comunidad internacional. Incluso, eventualmente, si no son capaces de sostener por sus propios medios el Estado haitiano, la promoción de sus instituciones, estudiar la posibilidad de que se establezca en Haití un estatuto de fideicomiso con una administración internacional debidamente sostenida a través de un pequeño plan Marshall que invierta en infraestructura de todo tipo
fundamentalmente en la consolidación de las instituciones y que pueda promover a través de la educación, políticas sanitarias adecuadas, una política de mediano y largo plazo que permita que esa intervención por el desarrollo de la comunidad internacional sea eventualmente relevada por los mismos haitianos para que sean dueños de su destino, pero ya con un Estado organizado y con 2 generaciones mínimamente formadas en el respeto de sus instituciones, de la democracia, de la libertad y en la vocación del trabajo ordenado. Bueno, señores, hemos llegado al final, deseando a todos una cena navideña, pues familiar, en toda la felicidad que da siempre ese encuentro familiar, esa gran tradición pues de la familia en todas partes del mundo o en muchas partes del mundo y sobre todo de la familia dominicana. Así es que buenas Navidades para todos, y aunque mañana es día pues de Nochebuena, pues también estaremos con nuestros comentarios en el sol de la mañana. Buenas noches a todos.